Apreciados compañeros y docentes, reciban un cordial saludo. A continuación, mi compañera Lina Pérez y mi persona Claudia Dávila presentamos el diseño de una experiencia de aprendizaje relacionada con un corto multimedia. Este gráfico se divide en 5 secciones correspondientes a los saberes, los momentos, las actividades, los recursos y las entregas que se esperan obtener en cada una de las fases. Para arrancar, vamos con los saberes. Se tienen 3 tipos de saberes, que es el saber hacer y el saber ser. En los saberes encontramos el conocimiento en técnicas de recolección de información, el conocimiento en la estructura de los guiones, literarios, técnicos y gráficos, el conocimiento en principios de diseño gráfico, la organización y análisis de información. En el saber hacer encontramos la construcción de instrumentos de recolección de información como encuestas, entrevistas, cuestionarios, etcétera, la construcción de guiones literarios y técnicos y gráficos, saber diseñar los escenarios, fondos y personajes del corto y saber hacer unas adecuadas referencias de las fuentes utilizadas, además de realizar la autoevaluación y retroalimentación entre pares para mejorar el trabajo propio y el de los demás. En el saber ser encontramos el respeto de los derechos de autor, el ser relacionado con el interés y la contribución de soluciones a problemáticas sociales y la capacidad de trabajar en equipo poniendo en práctica valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, el liderazgo, entre otros. La siguiente parte son los momentos de esta experiencia que se dividen en 4 fases. Cada fase tendrá 2 sesiones. Es decir, que la actividad se planea para 8 sesiones desarrolladas en 4 semanas. La fase 1 corresponde al análisis, la fase 2 a la planeación, la fase 3 a la ejecución y la fase 4 a la evaluación. Las actividades de la fase 1 son que el estudiante selecciona la temática del proyecto de acuerdo a los lineamientos dados por el docente y se conforman los grupos de trabajo. El estudiante aplica el instrumento de recolección de información seleccionado para definir la temática del corto y para investigarla, que tenga un potencial impacto en el Valle del Cauca. También se tabula la información recolectada teniendo en cuenta el instrumento de recolección aplicado y se analizan los datos de la información para presentar unas conclusiones. En la planeación tenemos como actividades que el estudiante presenta guiones literarios, técnicos, gráficos en plantillas previamente establecidas. El estudiante diseña fondos, personajes, escenarios de acuerdo a la storyboard. En la fase 3 encontramos que el estudiante integra las piezas gráficas en el software, la edición de video establecido, el estudiante incorpora los efectos de audio y animación al corto, realiza las referencias bibliográficas correspondientes a su investigación. En la fase 4, que es de evaluación, encontramos que los estudiantes retroalimentan en los cortos a otros grupos según la asignación del docente, realiza pruebas teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones presentadas en la storyboard y realiza los ajustes de postproducción teniendo en cuenta los principios de multimedia y las sugerencias de retroalimentación hechas por otros compañeros, por el docente y por la autoevaluación. En los recursos encontramos primero, en la primera fase se utilizará Google Forms, que es para la creación de formularios y recopilación de la información del proyecto. Asimismo está SurveyMonkey, que es para diseñar encuestas sobre la temática. Está Excel, que nos sirve para tabular los datos obtenidos pues, de la información recolectada. Drive, para recolección de archivos y compartir información. Y se creará un video explicativo en donde se les enseña a los estudiantes sobre técnicas de recolección de información y tabulación en Excel. En la segunda fase encontramos como recursos las planillas de guión literario, técnico y gráfico, storyboard, que son diseñadas por el docente para facilitar el trabajo de los estudiantes. En estos guiones se mostrará la secuencia de las escenas del corto. Está Photoshop para diseñar los personajes, fondos, escenarios, Illustrator para diseñar piezas gráficas adicionales que se incorporan a las escenas.
En la tercera fase se utilizará Adobe Audition para la realización de mezclas, efectos de sonido que se utilizarán en el corto. After Effects para montar las secuencias de las escenas diseñadas y generación de movimiento. Creative Commons, que es una herramienta muy útil para el reconocimiento de derechos de autor de la pieza que vayan a producir los estudiantes. Flepic o Pixabay para la descarga gratuita de imágenes libres de derechos de autor y Zotero para crear referencias bibliográficas de las fuentes consultadas durante el proyecto. En la última fase se utilizará Corubic, que es para la autoevaluación, evaluación entre pares y retroalimentación del docente útiles para identificar posibilidades de mejora. Y YouTube para publicar finalmente el video terminado. Las entregas se harán de la siguiente manera. En la primera fase está el tabulado en Excel con la información recolectada y organizada y las conclusiones. En la segunda fase se presentarán las planillas de guión literario, técnico y gráfico diligenciadas, así como el diseño de fondos, personajes y escenarios. En la tercera entrega se hace una primera entrega del video con todos los elementos integrados. Posteriormente se hace una retroalimentación individual como autoevaluación y a otros grupos para tener comentarios y sugerencias para mejorar el corto y hacer finalmente la entrega final del archivo multimedia. Cabe destacar en este gráfico que los saberes están interrelacionados con las diferentes actividades que proponemos. Eso es todo. Agradecemos mucho su atención y estamos atentos a sugerencias o alguna oportunidad que ustedes nos puedan referenciar para mejorar nuestro diseño. Muchas gracias.